Buen día. Mi nombre es Georgina Karen Aldana Huitrón. Soy residente de primer año de la especialidad de medicina familiar y el día de hoy veremos el tema de EPOC exacerbado, el cual es coordinado por el doctor Francisco Gerardo Nolasco García. Este tema es muy importante ya que es una de las principales enfermedades respiratorias y las exacerbaciones son parteaguas en la evolución de los pacientes que tienen EPOC. Vamos a encontrar que la EPOC es una enfermedad que es frecuente, prevenible y tratable, y va a estar caracterizada por síntomas respiratorios y limitación del flujo aéreo persistente. Esto va a estar debido a anomalías de las vías respiratorias y alveolares y generalmente va a estar causado por una exposición a partículas o gases nocivos. Entonces, vamos a tener en un inicio que va a ser una enfermedad de vías aéreas pequeñas, donde va a haber bronquitis y posteriormente va a haber destrucción del parénquima pulmonar y vamos a encontrar enfisema también. Como factores de riesgo principales va a ser la exposición a largo plazo y acumulativa a gases o partículas nocivas. Esto sumado a los factores genéticos o de hipersensibilidad de las vías aéreas o del desarrollo del pulmón con los que cuenta el propio huésped. Entonces, estos dos factores nos van a condicionar la EPOC. No en todos los pacientes que son fumadores vamos a encontrar esta enfermedad, sin embargo, sí va a ser muy frecuente. Eh, los principales, como les comentaba, riesgos que tenemos es a las personas que fuman. Puede ser que fumen tabaco, pero también puede ser que fumen pipa, que fumen puros, que fumen pipa de agua o que fumen marihuana. O también las personas que están expuestas a la contaminación atmosférica y ambiental, como las personas que tienen exposiciones laborales, las personas que están expuestas a biomasa, que queman carbón o leña para cocinar, o contaminación ambiental en el exterior. La fisiopatología va a estar dada principalmente por estos irritantes, estos gases, que van a desencadenar el incremento de las células inflamatorias de las vías aéreas, del intersticio pulmonar y de los alvéolos. Esto va a generar proteasas, las cuales van a dañar el parénquima pulmonar y van a estimular la secreción de moco. Esto va a dar paso a que las células secretoras de moco reemplacen a las células productoras de surfactante e inhibidores de proteasas, lo cual nos va a dar pérdida de elasticidad y estrechamiento y colapso de las vías pequeñas. Y bueno, también el patrón obstructivo va a estar dado por la combinación de secreciones, edema de la mucosa, broncoespasmo y broncoconstricción. Y el enfisema se va a dar por la destrucción de los alvéolos y en las superficies capilares vamos a encontrar hipoventilación y discordancia entre la ventilación-perfusión. Esto nos va a crear hipoxemia e hipercapnia. El diagnóstico se va a dar por cuadro clínico más la espirometría. Es muy importante que en todos los pacientes en los que sospechemos de POC, los cuales van a presentar disnea, tos crónica, que va a acompañarse de flemas, y los que tengan también los factores de riesgo, se les realiza una espirometría. En la espirometría vamos a encontrar un patrón obstructivo con una disminución de la relación FEB1-FEBC postbroncodilatador menor al 70%. Esto se va a traducir en limitación persistente del flujo aéreo. Recuerden que para diagnosticar EPOC, en una espirometría postbroncodilatador no encontramos gran mejoría, a diferencia del asma, donde el paciente responde al broncodilatador. Otras auxiliares en los que nos podemos apoyar para el diagnóstico van a ser la oximetría de pulso y la gasometría arterial. En estos vamos a encontrar una saturación de la oxigenación arterial, aunque no siempre puede presentarse o no de inicio. La radiografía de tórax no es esencial para el diagnóstico, sin embargo, podemos encontrar signos de hiperinsuflación pulmonar, hiperclaridad en los pulmones y disminución de las marcas vasculares. Podemos encontrar también horizontalización de los arcos costales, datos que nos sugieran que existe cierto atrapamiento aéreo en los pulmones.
Ahora, la gravedad de la enfermedad y de la limitación del flujo aéreo, vamos a apoyarnos de ciertas escalas para evaluar todo esto. Entonces, hay que tener primero en cuenta por separados diferentes aspectos de la enfermedad, como son la presencia o la intensidad de las anomalías espirométricas, la naturaleza y la magnitud de los síntomas, los antecedentes y el riesgo de exacerbaciones y también la presencia de comorbilidades. Para ello vamos a echar mano de ciertas escalas. La primera escala que vamos a ver va a ser la clasificación de Gold. Esto nos va a clasificar la gravedad y la limitación del flujo aéreo basado en la FEV1 postbroncodilatador. Hay que recordar que nosotros ya diagnosticamos con la relación FEV1-FBC menor a 70% el EPOC. Entonces vamos a echar mano ya únicamente del FEV1 para clasificarlo en leve, moderado, grave o muy grave. A su vez va a ser Gold 1, Gold 2, Gold 3 o Gold 4. El Gold 1 leve va a estar dado por una FEV1 mayor del 80% del valor predicho. La Gold 2 o moderado va a ser del menor al 80% y mayor o igual al 50%. La Gold 3 o grave va a estar dada por ser menor al 50% y mayor al 30%, y la Gold 4 o muy grave va a estar dada por el menor al 30%. Vamos a utilizar también la escala de valoración de la disnea modificada del MRC. Con esto le vamos a preguntar al paciente cuándo le hace falta el aire, si le hace falta al realizar ejercicio intenso, si le hace falta al andar deprisa o al subir una pendiente, si no puede mantener el paso y tiene que detenerse a respirar, pues sí, para poder continuar, si se detiene a respirar después de andar unos 100 metros o después de andar pocos minutos, o si la dificultad para respirar es tan grande que tiene problemas para vestirse o para salir de casa. Vamos a evaluar también los síntomas con la evaluación CAT. Esto va a evaluar con una escala del 0 al 5, donde 0 les dice que está muy contento y 5 dice que está muy triste. Entonces, a mayor puntuación, pues más sintomatología tienen los pacientes. Esta escala evalúa la tos, las flemas, la opresión torácica, si les falta el aire al subir escaleras, si están limitados para realizar actividades, si se sienten seguros de salir de casa, si tienen problemas al dormir o el nivel de energía que tienen. Y este es el panel de evaluación ABCD. En este se va a utilizar el antecedente de exacerbación y la evaluación del CAT o del MRC. Y para esto se van a dividir en dos grupos. Primero, de un lado el panel que está hacia la izquierda, que es el panel A o C, que son los que tienen una CAT menor a 10 o un MMRC de 0 a 1, que son, digamos, los que tienen menor sintomatología. Y el panel B y D van a encontrarse del lado derecho, que van a ser los que tienen un CAT mayor a 10 o los que tienen una puntuación de disnea mayor a 2, mayor o igual a 2. Entonces, ya una vez que dividimos nuestros paneles en derecho o izquierdo, vamos a dividirlo de manera horizontal, de acuerdo a los ingresos hospitalarios o exacerbaciones en el último año. Vamos a encontrar un panel A o B si no ha tenido ningún ingreso hospitalario o solo ha tenido uno en el último año, o si ha tenido más de dos exacerbaciones en el último año, o una pero que haya sido causa de hospitalización. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene
una sintomatología muy marcada o una falta de aire muy marcada, pero que no ha tenido exacerbaciones en el último año, se va a encontrar en un panel B. Sin embargo, un paciente que no tiene sintomatología muy marcada, pero que ha tenido una exacerbación que ha requerido hospitalización o que ha tenido 2 o más exacerbaciones en el último año, se va a encontrar en un panel C. Para el tratamiento se van a utilizar principalmente broncodilatadores, agonistas beta-2 adrenérgicos, anticolinérgicos. Esto va a ser para el tratamiento de control del EPOC. Y se van a preferir los de larga acción, tanto anticolinérgicos como agonistas beta-2, como el salmeterol, el formoterol o el tiotropio. Ahora, en esto no nos vamos a detener mucho porque nuestro tema principal va a ser exacerbación de EPOC. Hay también fármacos que ya están combinados en dosis fijas y también se puede utilizar corticosteroides. Sin embargo, los corticosteroides están indicados principalmente a las exacerbaciones, no tanto al tratamiento a largo plazo del EPOC. Ahora, las exacerbaciones van a ser un empeoramiento agudo de los síntomas. Esto va a llevar al empleo de un tratamiento adicional. Son episodios complejos que suelen asociarse a un aumento de la inflamación de las vías aéreas, aumento de la producción de moco y un notable atrapamiento de aire. ¿Esto qué quiere decir? Como su nombre lo indica, la enfermedad se exacerba o empeora. Los síntomas los vamos a encontrar, los síntomas que ya conocemos con la EPOC. Sin embargo, estos síntomas van a estar aumentados. Se va a encontrar aumento de la disnea, de la purulencia o del volumen del esputo, de la tos y de las sibilancias. Hay que recordar que el objetivo con el tratamiento inicial, pues es disminuir un poco estos síntomas. Entonces, la exacerbación se presenta cuando estos aumentan. Como principales desencadenantes vamos a encontrar las infecciones del tracto respiratorio, que pueden ser virales o bacterianas, la contaminación y la temperatura del ambiente. Entonces, siempre que tenemos una exacerbación hay que sospechar de una infección de las vías respiratorias. Hay que hacer también un diagnóstico diferencial de esa exacerbación con la neumonía, que hay que recordar que, bueno, se puede presentar neumonía y la exacerbación, neumotórax, derrame pleural, tromboembolia pulmonar, edema pulmonar secundario a condiciones cardíacas, arritmias cardíacas o fibrilación auricular. Hay que recordar que es muy frecuente que estos pacientes tengan otras enfermedades o otras comorbilidades. Es muy frecuente que esta enfermedad se dé en pacientes grandes que ya tienen años de la exposición a los gases nocivos y que tienen otras comorbilidades. Entonces, hay que hacer diagnósticos diferenciales de la exacerbación también. Ahora, las exacerbaciones las vamos a dividir en leves, moderadas o graves. Las leves pueden ser tratadas solamente con broncodilatadores de corta acción. A las moderadas les vamos a tratar con broncodilatadores de corta acción, más un antibiótico o corticosteroides orales, y las graves van a requerir hospitalización o estancia en urgencias. Afortunadamente, el 80% de estas exacerbaciones pueden ser tratadas de manera ambulatoria. Entonces, hay que escoger muy bien el tipo de tratamiento que vamos a tener de acuerdo al tipo de exacerbación. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, los puntos clave van a ser, como les comentaba al inicio, para las exacerbaciones leves, agonistas beta-2 de acción corta, inhalados. A estos se les puede agregar anticolinérgicos de igual manera de acción corta. Ya en las exacerbaciones moderadas podemos considerar agregar corticosteroides sistémicos, pero estos no van a indicarse más de 5 a 7 días. Es muy importante esto, que si nosotros damos un corticosteroide, el corticosteroide va a ayudar muchísimo a la exacerbación, pero no se puede prolongar más de este tiempo. De igual manera que los antibióticos, cuando estén indicados, cuando sospechemos de una infección de vías respiratorias o cuando la enfermedad sea moderada, y de igual manera no puede pasar el tratamiento 5 o 7 días. En este caso no se recomiendan las metilxantinas,
Y también podemos utilizar la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Estos son los puntos clave. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando un paciente requiera ser hospitalizado? Vamos a tener que el paciente va a tener síntomas graves con empeoramiento súbito de disnea en reposo, una frecuencia respiratoria elevada, disminución de la saturación de oxígeno, va a estar confuso o va a tener somnolencia. Puede tener insuficiencia respiratoria aguda. Cuando tengamos aparición de nuevos signos físicos, cuando aparte de los síntomas que ya mencionamos, se agregue cianosis o se agregue edema periférico. Cuando tengamos falta de respuesta al tratamiento médico inicial de una exacerbación, cuando tengamos comorbilidades graves como insuficiencia cardíaca o arritmias, y cuando también el apoyo domiciliario sea insuficiente, ¿no? Aquellos pacientes adultos mayores o que tienen más comorbilidades que no pueden seguir el tratamiento como tal por la falta de apoyo que puedan tener en su casa. Y bueno, la evaluación de la gravedad en pacientes hospitalizados la vamos a basar en los signos clínicos. Vamos a tener 3 tipos de insuficiencia respiratoria. Vamos a tener la ausencia de insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria aguda sin peligro para la vida y la insuficiencia respiratoria con peligro para la vida. Para esta vamos a echar mano de la frecuencia respiratoria, del uso de músculos respiratorios, los cambios en el estado mental y si la hipoxemia mejora con la oxigenoterapia y el aumento de la PaCO2. Entonces, sin insuficiencia respiratoria, vamos a tener una frecuencia respiratoria normal. No vamos a tener uso de músculos respiratorios accesorios, no vamos a tener cambios en el estado mental. Vamos a encontrar que la hipoxemia mejora con la oxigenoterapia mediante máscara Venturi, con una FiO2 del 28 al 35%, y no vamos a tener aumento de la PCO2. La diferencia entre la insuficiencia respiratoria aguda sin peligro para la vida y con peligro para la vida va a basarse en que vamos a encontrar cambios en el estado mental, va a haber cambios en el estado mental en la insuficiencia con peligro para la vida. La hipoxemia no va a mejorar con la máscara de Venturi con una FiO2 mayor al 40% y vamos a tener también aumento de la PCO2. Para el manejo de las exacerbaciones graves, pero sin peligro para la vida, vamos a evaluar primero la gravedad de los síntomas, como lo vimos en la diapositiva pasada. Requerimos de una gasometría para evaluar la PCO2 y una radiografía de tórax. Vamos también a administrar oxigenoterapia y recuerden que con la administración de oxígeno se requieren determinaciones secuenciales de la gasometría y de la pulsoximetría para dar seguimiento al tratamiento. Vamos a aumentar la frecuencia o la dosis de los fármacos de acción corta y podemos combinar anticolinérgicos y agonistas de acción beta. Hay que contemplar el uso posible de corticosteroides orales, de antibióticos en caso de sospecha de infección bacteriana y el uso de ventilación mecánica no invasiva. Y siempre es importante supervisar el balance de líquidos, contemplar la profilaxis tromboembólica e identificar y tratar trastornos asociados, si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso o tiene alguna otra enfermedad. El apoyo respiratorio puede darse con oxigenoterapia. Este suele ser un tratamiento individualizado, va a mejorar la hipoxemia, hay que mantener una saturación de 88 a 92% y verificarse con la gasometría. Podemos utilizar las cánulas nasales de alto flujo, las cuales van a entregar oxígeno caliente y humidificado a través de dispositivos especiales. Estas cánulas entregan hasta 60 litros por minuto de oxígeno. Sin embargo, lo más recomendado es la ventilación mecánica no invasiva. Se puede utilizar presión positiva por medio del BiPAP con una mascarilla facial o nasal. Esto se recomienda en acidosis respiratoria, disnea grave o si la hipoxemia es persistente.
Y estas son las indicaciones de la ventilación mecánica invasiva. Vamos a indicar la ventilación mecánica invasiva cuando encontremos incapacidad para tolerar la ventilación no invasiva o fracaso terapéutico, en situación posterior a paro respiratorio o cardíaco, cuando tengamos reducción del nivel de conciencia, agitación psicomotriz, insuficientemente controlada con la sedación, cuando requiramos la aspiración masiva o tengamos vómitos persistentes para mantener permeable la vía aérea, cuando tengamos una incapacidad persistente para eliminar las secreciones respiratorias, cuando tengamos inestabilidad hemodinámica grave sin respuesta al tratamiento con líquidos y fármacos vasoactivos, o en presencia de arritmias ventriculares o supraventriculares graves. Y bueno, ya una vez que estabilizamos al paciente, que le dimos el tratamiento y que el paciente logró salir de la exacerbación, vamos a tener los criterios para el alta, que van a ser los siguientes. Vamos a realizar un examen completo de todos los datos clínicos y de laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a asegurar que la exacerbación haya remitido, tanto clínicamente como con las pruebas de laboratorio. Vamos a verificar el tratamiento de mantenimiento y su comprensión. Hay que recordar que el uso de antibióticos y de corticosteroides inhalados no debe pasar más allá de los 7 días. Entonces hay que ser muy insistentes en esto con los pacientes, asegurarnos de que ellos al finalizar estos 7 días van a suspender el tratamiento. Hay que volver a evaluar la técnica de uso de inhalador. ¿Por qué? Porque seguimos encontrando muchos pacientes que a pesar de que tienen años con su enfermedad, no han comprendido al 100% cómo es que deben usar ellos los inhaladores. Hay que asegurar la comprensión de la retirada de las medicaciones agudas, lo que comentábamos previamente, esteroides o antibióticos. Hay que evaluar la necesidad de continuar con el oxígeno. Hay que proporcionar un plan de tratamiento de las comorbilidades y el seguimiento. Hay que asegurar la organización del seguimiento, que va a ser a las 4 semanas de manera temprana y de manera tardía a las 12 semanas. Y hay que verificar que se hayan identificado todas las anomalías clínicas y las exploraciones complementarias. Entonces, para concluir, vamos a tener que el manejo de las exacerbaciones de EPOC es muy importante porque hay que recordar que las exacerbaciones van a causar un avance de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que el daño que nosotros tengamos hacia la vía aérea y hacia el pulmón durante una exacerbación ya no va a ser un daño reversible y va a implicar de manera contraria un avance de la enfermedad. Entonces, hay que procurar en medida de lo posible evitar una exacerbación y en caso de encontrarnos frente a una, dar el tratamiento de la mejor manera posible para lograr detener este daño. Y de mi parte eso sería todo. Cualquier duda que tengan pueden dejármela en los comentarios y hasta luego.